Haciendo un pequeño balance de lo que hemos quedado ayer, el metamorfismo regional se produce en las zonas de convergencia de placas, dando en criollo tanto apretrujamiento de las rocas de la corteza y hace que se transforme totalmente. Y el metamorfismo regional origina un cambio total de las estructuras y de las rocas, ¿ok? Se transforman totalmente las rocas y tiene que ser a grandes profundidades en la corteza y en las zonas de convergencia de placas. Son los sitios idóneos para eso. Y el de contacto es en que en la medida que la lava sube, como sube a altísimas temperaturas, esa alta temperatura se las transmite a la roca caja, así se denomina la roca ya existente en la corteza por donde sube la lava. Y ese contacto de temperatura en esos sitios de contacto produce transformación en la roca debido solamente a la temperatura, no por presión, sino por temperatura. Y es el metamorfismo de contacto y es un metamorfismo parcial, una transformación parcial de la roca. Transformación parcial de la roca. Bueno, esto es el metamorfismo de contacto, que esto es una intrusión magmática, o sea, lava que viene del manto está ubicado aquí y esta aureola anaranjada es la roca esta que está metamorfizándose por metamorfismo de contacto. ¿Ok? No ocupa grandes extensiones. Bueno, vamos a ver lo de las texturas de las rocas metamórficas. Texturas de las rocas metamórficas. La textura cataclástica se forma por fracturación y desplazamiento de fragmentos de roca triturados y metamorfismo dinámico en zonas afectadas por fallas. Se produce una falla, por decir aquí la falla de Boconó, se produce desplazamientos de las rocas en el lado de la placa suramericana respecto a las rocas de contacto de esa falla de las rocas de la placa del Caribe. Y en esa zona de contacto, la fricción hace que las rocas se fracturen, hace que las rocas se fracturen. Pero como están pegados esos gigantescos bloques, las rocas quedan fracturadas y, y se origina este tipo de textura cataclástica. Es en los sitios de fricción por las fallas originadas por la tectónica de placas. ¿Ok? Este tipo de roca a la final tiene textura cataclástica, así se llama porque es fracturada. Y como es fracturada, tiene formas geométricas, no tiene formas redondeadas, tiene formas geométricas. Y esa es la textura cataclástica, pero la roca se llama milonita, se llama la roca producida por esos efectos, roca metamórfica. La Otro tipo de textura en las rocas metamórficas es la textura esquistosa. Vamos a hablar de ella. Textura esquistosa. Siempre presenta formas angulares, formas geométricas. Presenta las rocas la textura esquistosa. ¿Qué es eso? Acuérdense que la roca metamórfica es producto de transformación de otros tipos de rocas. Y ayer al inicio de la clase le dije que cualquier roca ígnea, ya sea plutónica o volcánica, cualquier tipo de roca sedimentaria de cualquiera de los 5 ambientes de sedimentación que también les expliqué en esa clase, o también de otra metamórfica. Vamos a poner esta textura esquistosa y la roca se llama esquisto. Ya hemos hablado dos nombres de rocas metamórficas, la mironita y el esquisto. ¿Qué es el esquisto? Primero que nada es una roca de alto grado de metamorfismo. Como es alto grado de metamorfismo,
se metamorfizó en la catasona. Catasona en las zonas de convergencia de placas, de convergencia de placas. Por lo tanto, que la red atómica se la densificó y la apretó espantosamente. Eso de red atómica muy apretada le da consistencia, le da competencia a la roca para ser trabajada en ingeniería. Buena competencia. Tiene un pequeño lado flaco, vamos a verlo, y tiene que ver con su origen. Yo les había hablado de que existe entre las rocas sedimentarias, una roca que se llama lutita, que es de origen arcilloso. Esa roca gris, una roca grisácea, que es laminar esa roca. Pues como contiene arcilla, esos sedimentos de arcilla se litificaron y se hicieron lutita, roca sedimentaria. Esa lutita, roca sedimentaria, que yo les dije que es la peor de las rocas sedimentarias para trabajar en ingeniería, que tengan mucho cuidado con ella, la lutita. Esa lutita la colocamos en la epizona, la parte más superficial de la corteza terrestre. Los primeros 5 kilómetros que yo le inventé ayer, que pudieran ser 5, puede ser más, pueden ser menos, pero en línea general, para que tengamos idea de profundidad, si está alrededor de 5 kilómetros de profundidad, sufre transformaciones muy pocas y esa transformación da lugar a una roca metamórfica de bajo grado de metamorfismo. Esa roca se denomina pizarra, otra roca metamórfica. Ya llevamos tres: la milonita, el esquisto que estamos viendo y la pizarra. Proviene de la transformación de la lutita en la epizona, bajo grado de metamorfismo. Ya la vamos a ver ahorita más adelante. Esa roca dentro de las metamórficas es la más inestable, la pizarra, porque proviene del metamorfismo de las más inestables de las sedimentarias y es bajo el grado de metamorfismo, o sea, que mantiene todavía muchas de las características de la lutita. Como mantiene muchas de las características de la lutita, que no es buena de confiar, entonces pasa a ser la roca metamórfica de menos confianza, la pizarra. Ok, pero si en lugar de colocar esa lutita en la epizona, la colocamos en la mesozona, o sea, la parte media de la corteza, por decir 40, 50 kilómetros de profundidad, y la dejamos allá años geológicos en zonas de convergencia de placas, entonces no se convierte en pizarra, sino en una roca de más grado de metamorfismo, que es la filita. Filita, otra roca. Ya vimos la mironita, el esquisto, la pizarra y la filita. Filita. Ya ahorita las vamos a ver. Esa filita entonces también es una roca de origen sedimentario, arcilloso, y es laminar también. Ya la vamos a ver. Pero como es de medio grado de metamorfismo, entonces la hace más dura, más resistente. No está entre las mejores, pero sí ya en determinados casos se puede confiar en ella porque tiene más alto grado de metamorfismo. Les vuelvo a repetir, mientras más alto grado de metamorfismo de la roca, más competente la hace para trabajar en ingeniería. Bien, pero si esa lutita, en lugar de la tectónica de placas, no la colocó en la epizona ni en la mesozona, sino en la catasona, donde la transformación es total, las grandes profundidades, alrededor de 100 o más kilómetros de profundidad, entonces la roca que resulta transformada es esta que estamos viendo, el esquisto, el esquisto. Por eso es que le dije que es bueno el esquisto, la estamos viendo en la pantalla. El esquisto es bueno para trabajar, es de las rocas de origen arcilloso, la mejor para trabajar en ingeniería.
El pequeño lado flaco que les di hace rato, pero tiene un pequeño lado flaco, es que es de origen arcilloso y la arcilla tiende a descomponerse con rapidez en climas cálidos y húmedos, tiende a descomponerse con rapidez. Pero como acá es de origen arcilloso, ese es el lado flaco, pero la arcilla está comprimida de tanta presión que sufrió a esas gigantescas profundidades. Entonces, el fuerte apretamiento, que es lo que hace que se vea, tiene cierta apariencia maciza y no laminar. Hablo de laminar porque toda roca de origen arcilloso es laminar. Ya la vamos a ver. Entonces, hace que sea de las rocas de origen arcilloso la más confiable. La más confiable. ¿Ok? Vamos a suponer que fuéramos a trabajar una represa como la del Santo Domingo, como la del río Santo Domingo, represa en esquisto. Habría que tener las condiciones de ambiente que hay allí, de clima que hay allí para tener confianza. De hecho, en esa zona hay esquistos, en donde está esa represa. Hay esquistos y parte de las rocas donde fueron instaladas esas represas es el esquisto, porque ahí el clima lo facilita, porque todavía está en clima alto, frío, frío. No hay calor para que la descomponga la arcilla componente de esa roca. ¿Ok? Por favor, quiero preguntas de dudas, porque no quiero volver a poner notas bajas en los exámenes. Bien, esta es la mejor, más competente y más confiable de todas las rocas existentes. Se llama gneiss y tiene textura gneisica. Textura gneisica es esto que ven así, las fibras horizontales que se ven en esta imagen, de diferentes colores, blancos, negros, etcétera. Ese es tipo de textura gneisica. ¿Qué es el gneiss? ¿Qué es el gneiss? Recordemos ahora las rocas ígneas, las plutónicas y las volcánicas. Y les mencioné muchísimo que dentro de las plutónicas, o sea, las que se enfrían dentro de la corteza, el magma se enfría dentro de la corteza y al enfriarse se hace roca, la mejor de todas, y le voy a dar la clasificación, acuérdense, de acuerdo al contenido de sílice, en ácidas, intermedias, básicas y ultrabásicas. Recordando la materia, de las que se enfriaron al interior de la corteza ácida, que es la de más contenido en sílice, es el granito. El granito. Estoy hablando originalmente de la roca ígnea. Y ese magma ácido se enfrió dentro de la corteza y cuando se enfrió dio lugar al granito. Ese granito que está dentro de la corteza, en zonas de convergencia de placas, que sufre metamorfismo regional, que es el que más cambia todas las competencias de la roca, da origen a esta roca, gneiss. Gneiss. O sea, el granito, cuando se metamorfiza, da lugar al gneiss. Y recordemos que dentro de las ígneas, el granito, yo se los había asignado como de las rocas más confiables de las ígneas para trabajar en ingeniería. Si siendo ígnea ya era confiable trabajar en ingeniería, ¿cómo será transformada en gneiss y en las grandes profundidades de la corteza que da lugar a esta roca? Y era más confiable, es la más confiable. Por cierto, la mayoría de las rocas que ustedes ven en, por ejemplo, si se vienen para acá, para la Pedregosa, toda la planicie de la Pedregosa, toda, por donde quiera que ustedes caminen, que vean rocas, es toda, cualquiera de ellas es gneiss, gneiss. Vamos a ver gneiss en los alrededores de la laguna de Mucubají en la salida de campo. Ya se la voy a mostrar. ¿Ok? Bueno, ese gneiss tiene dos tipos de textura. Esta, este
se llama gneiss bandeado, bandeado, porque fíjese, ¿qué pasa con estas tiras negras, estas tiras blancas? Por decirlo en criollo así, que son bandas, bandas, hablando ya en términos geológicos, bandas. Cada banda de esas de diferente color es un mineral distinto, que en principio eran granos, granos. Pero acuérdese, las profundidades de la corteza por el gradiente térmico, ya yo les había dicho que la roca deja de ser rígida y se comporta como plastilina. Entonces, esos aplastamientos de los 100 kilómetros de roca encima de ese granito, que es el aplastamiento estático. Pero los esfuerzos, como es zona de convergencia de placas, los esfuerzos laterales que se aprisionan ahí se suman a los aplastamientos y los granos dejan de ser granos y comienzan a estirarse de acuerdo a cómo se va moviendo la tectónica de placas allí porque los minerales ya se comportan como plastilina allí. Entonces se estiran por el gradiente térmico que hay allí. El roca y sus minerales dejan de ser rígidos y se estiran de acuerdo a los esfuerzos que producen. Y en ese esfuerzo alarga los granos y a tener la roca ya como resultado final esta forma bandeada de sus minerales. Eso se llama ennés bandeado. Muy bueno para trabajar en ingeniería. Es tan bueno y tan duro, tan duro, tan duro, que en efectos de hacer movimiento de tierra para hacer explanaciones, para construir una obra de ingeniería, la mayoría de las veces no sale con la máquina. Hay que volarlo, hay que meterle voladura a esa roca de lo dura que es, de lo dura que es. ¿Ok? Bien. Pero cuando ese granito está en las profundidades de la corteza y el granito es granular, por eso se dice granito, porque es de granos. Es granular, está en las profundidades de la corteza, pero no está en la zona de contacto de placas, no sufre la presión dinámica de las placas que se encuentran una con otra presionando. No, porque está lejos de esa zona. No está lejos de esa zona, no se estiran los minerales en bandas y quedan granulares. Y resulta al final la textura granular del gneiss. Entonces los gneisses tienen, algunos son lo que se llaman gneiss granítico porque tienen textura granular y gneiss bandeado como el que estamos viendo acá. Vienen imágenes de eso. Esta es la textura granítica, ¿ves? Este es un gneiss de textura granítica. No se ven bandas, se ven los granos. Pero esto ya es gneiss. Esto ya es gneiss. Y no se le ve ni siquiera un pelín, aquí sí se ve un ligeramente rojizo, que es superficial. Cuando usted ve en un nail rojizo, es una capa de 1 o 2 milímetros lo que está alterado, milímetros, 1 milímetro, 2 milímetros. Porque usted le mete un martillazo y la parte y se da cuenta que es 1 o 2 milímetros alterado y el resto de la roca, que es el 99,9% de la roca, está sanito, está sanito. ¿Ok? Bien. Esta es la textura filítica. Filítica. Estos señores le presento la filita. Para recordar un poquito, es, ya les había hablado de la lutita de origen sedimentario metamorfizada en la epizona que da lugar a la pizarra, pero si se metamorfizó en la mesozona, o sea, en la parte media, no dio lugar a pizarra, sino a filita. Está mucho más apretada. Pero como es de origen arcilloso, siempre mantiene la estructura laminar. Miren, aquí está. La estructura laminar. Es una roca laminar, pero bien apretada. Es una roca desde el punto de vista de confianza para trabajar en ingeniería. Es medianamente confiable, medianamente confiable. No es de desconfiar, pero tampoco es de confiar ciegamente. Hay que ver en qué clima está, en qué condiciones está. O sea que hay que analizar la roca antes de tomar una decisión. Pero no siempre se desecha, es lo que les quiero decir, ni no siempre se selecciona. Esto ya es que la superficialmente está alterada. Estos colores es oxidación ya que muestra descomposición de la roca. Pero el carácter y una cosa que tienen las rocas metamórficas de origen arcilloso,
que más tardecito les explico, es la foliación. Habíamos hablado del clivaje de los minerales cuando se los dije, o sea, minerales laminares. Así como hay minerales laminares, y esa laminación se llama clivaje, también hay rocas laminares como esta, ya la estamos viendo, y esta en las rocas se llama foliación. Hay gente que lo llama clivaje también, pero genéricamente dentro de términos de la materia geología se llama foliación, que es rocas laminadas, rocas laminadas. Toda roca laminada hay que estudiarla bien detenidamente primero antes de tomar una determinación para ser utilizada en ingeniería, ya como les dije en la primera clase, para estabilidad de los taludes cuando se corta, para fundación de una obra de ingeniería, o sea que se instale encima de o para utilizar esta roca para mezclarla con el asfalto o con el concreto para hacer muros o para asfaltar, asfaltar calles. ¿Ok? ¿Se entiende todo, Tulio? Tulio, Tulio, ¿estás comprendiendo, Tulio? Pero hombre se fue, dejó prendida la computadora, pero se fue. Tulio Dávila, Aquí estoy. ahí está, ahí está. Comprendí, ¿has comprendido todo lo que he explicado? Sí, sí, bastante lo de que es la compresión de las rocas. Pues mejor que lo comprenda, porque después voy a hacer preguntas de examen con respecto a todo lo que le he explicado hoy. Por eso necesito que me hagan preguntas, que aclaren todas las dudas, todas. No tengo ningún problema en aclarar dudas. El día del examen es que no sé nada. Bueno, y esta es la pizarra. Hagamos una memoria de la pizarra. La lutita que es sedimentaria se metamorfiza o se transforma en la epizona, o sea, la parte más superficial de la corteza, es la pizarra. Bajo grado de metamorfismo. Se sigue pareciendo muchísimo visualmente a la lutita original. Esta es la pizarra, que es la que se utiliza mucho para ponerle a los frisos de las casas, para darle elegancia a los frisos de las casas, ¿verdad? Para darles una idea, utilizar pizarra para frisos de casas aquí, del frente, de la pared del frente de las casas, en Mérida, en la ciudad de Mérida, está bien, pero no utilice pizarra para los frisos de las casas, las paredes de las casas, para adornar las paredes de las casas en el Vigía, porque en cuestión de 1 o 2 años se le cayeron, toda esta roca se pudre y se cae. Esta es una roca no apta para ser trabajada en el Vigía. ¿Sí? Ese es como las lajas que venden en los jaraques. Sí, es lo que la gente llama sí, exactamente esa es la de los Araques. Exactamente esa es, para que sepa. Vamos a hacer una parada allá en los Araques. Si están vendiendo allá, vamos a parar para yo mostrársela. ¿Ok? Esa laja que venden en los Araques la traen de, vamos, sigamos teóricamente hoy en el autobús hasta Tobar. De Tobar agarramos la carretera hacia Guaraque, que es vía los pueblos del sur. Esa carretera de Tobar a Guaraque tiene zonas donde hay buena presencia de pizarra. La extraen de esa zona, en la carretera Tobar-Guaraque, y la venden en los Araques y la traen para acá, para Mérida, y la venden también, pero es extraída de esa zona. Son las montañas esas a flor a pizarra. Otra cosa que les quería decir, el metamorfismo no es rígidamente bajo, medio o alto, que hay un límite de raya entre los tres, de entre bajo, medio y alto. No, es el límite entre bajo y medio, por ejemplo, para poner un ejemplo, es transicional. Y el de medio a alto es transicional. No hay una línea que separa medio, bajo, medio y alto. Es transicional. Creo que se lo dije el día pasado.
Por ejemplo, si la roca tiene metamorfismo, está en la zona esa de transición entre, por ejemplo, no está a 5 kilómetros, pero puede estar a 20, 30 kilómetros de profundidad, que ya para epizona está bastante profundo, pero es un poco superficial para para la mesozona, que es la parte media, para la mesozona. Entonces es una zona de transición. Entonces, si la roca cuando se transforma mantiene, y estamos hablando de estas, de la pizarra, de la filita y el esquisto, que son, la pizarra es el bajo grado, filita medio grado de metamorfismo y el esquisto alto grado de metamorfismo. Entonces, si la roca se transformó en una zona de transición, pero mantiene más características de pizarra, entonces uno la llamaría pizarra filítica. O sea, el primer nombre es el que mayor característica tiene más características de pizarra, o sea, bajo grado de metamorfismo, pero hay algo de la zona, cerca de la zona media, que se apretó más la cuestión allá, entonces tiene cierta tendencia filítica, entonces se llama pizarra filítica. Pero si es lo contrario, tiene más características de filita que de pizarra, entonces se dice filita pizarrosa. Filita pizarrosa, algo así. Siempre la primera expresión es de lo que más característica contiene esa roca. Le da unos indicativos de eso. ¿Ok? Bien. ¿Y aquí por qué se fue todo esto? Pizarra. Bueno, en la roca metamórfica se nos menciona mucho la palabra facie. Facie. Se menciona mucho eso. Vamos a ver en qué consiste las facies metamórficas. Es un grupo de rocas caracterizadas por un conjunto definido de minerales, o sea, tiene que ver es con minerales, que bajo las condiciones de su formación alcanzaron el equilibrio perfecto entre ellos. Yo les había hablado ayer que en los procesos de metamorfismo o transformación de las rocas, algunas veces se mantienen los minerales de la roca origen. Algunas veces parte de esos minerales son de la roca origen, parte se formaron durante los procesos de metamorfismo. Entonces hay de los dos. Y alto grado de metamorfismo, la mayoría de los minerales son nuevos. Son nuevos porque la transformación es total. Ok. Entonces siempre hay minerales que aparecen en los procesos de metamorfismo de bajo grado, o sea, en epizona. Muy poquitos, pero aparecen. Y se sabe cuáles son. Bueno, esos minerales que aparecen en esas zonas de metamorfismo y bajo grado son característicos de esa zona. Voy a inventar en este momento. Mm, este, vamos a inventar que un mineral se llama Oralia y otro se llama Jesús, ¿no? Un mineral se llama Oralia Esteves y otro mineral se llama Jesús Castillo. Bueno, si el mineral Oralia y el mineral Jesús son característicos de, de metamorfismo en la epizona, entonces se dice que esa roca metamórfica formada en esa zona, en la epizona, presenta facies Oralia Jesús. Facie Oralia Jesús, que está indicando que esa roca ya le da lectura. Ah, Facie Oralia Jesús. Esa roca se formó en la epizona porque esos minerales Oralia Jesús son los que se forman en bajo grado de metamorfismo en la epizona. ¿Comprendimos? Eso lo indica de que se formó en la zona baja, es la fascia, el hecho de que Sí. diga fascia. Por ejemplo, hay una facie que llama facie de esquisto verde, ¿verdad? Facie de esquisto verde. Facie de esquisto verde caracteriza que la roca que está formada en facie de esquisto verde se dio alto grado de metamorfismo, catazona. ¿Ves?
Cuando menciona porque ya se sabe que tal mineral solamente se forma en epizona o en mesozona o en catasona. Cuando menciona el mineral, esa roca es de alto grado de metamorfismo, porque ese mineral que contiene solamente se forma en tal grado de metamorfismo. Ahora sí me expliqué bien. ¿Alguna duda con los Sí, facies? señor. Aquí está, mire. Aquí está. Vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que comprendamos mejor. Facies del metamorfismo regional. Fíjense el gradiente térmico. Si estamos en epizona, ha subido la temperatura, pero no tanto, porque estamos cerca de la superficie terrestre. Mientras que si estamos en Catazona, que es la más profunda, la temperatura debe ser mucho mayor por el gradiente térmico. Pero siempre que la roca permanezca sólida. Ya le dije, metamorfismo se da con la roca sólida, porque en la corteza terrestre no deja de ser sólida la roca. Nunca se hace magma nuevamente, magma líquido. Eso es debajo, en la capa que está debajo, que es el manto, el manto. Bien, entonces, si ya sabemos, porque ya más o menos se tiene conocimiento de que la epizona, el gradiente térmico está entre tanto y tanto de temperatura. Esto es Fahrenheit y esto es centígrado. Vamos, nosotros no siempre nos regimos por los centígrados, ¿verdad? Entonces, en la fase o en 700 grados centígrados, en los conjuntos de minerales derivados del metamorfismo del basalto o rocas de composición semejante. Acuérdense que el basalto es volcánica, ¿no? Pero se metamorfiza, ya. Se forma la plagioclasa y la horlenda. Entonces quiere decir que la roca que se forma en estas temperaturas, la original son minerales de fascia de anfibolita. Se forma la anfibolita. Ya sabemos, la anfibolita contiene, la roca contiene anfibolita. Esa es de fase anfibolita. Se formó en donde hay apenas cuando entre 700 grados centígrados. 700 grados centígrados ya es en una transición entre mesozona y catasona. Vamos camino a los 1000 grados de temperatura. Mientras que acá estamos apenas a 150 grados. Esto todavía es cerca de la superficie de la corteza. Esto es epizona por el gradiente térmico. ¿Verdad? Entonces aquí se forma la albita y la epidota y la calcita. Entonces, las rocas que se metamorfizan en estas temperaturas son fáciles de esquisto verde. Cuando dice esquisto verde, esa roca, llámela como la llamen, contiene estos minerales que solamente se producen es en la epizona durante los procesos de metamorfismo a este gradiente térmico. ¿Comprendimos? ¿Alguien tiene dudas, por favor? Necesito que eso quede bien explicado. Bien comprendido, porque si hago alguna pregunta, no estoy buscando de mala intención hacer preguntas, no, no, porque yo no tengo esas ideas. Cuando les hago el examen, digo, ¿qué les pregunto a los muchachos? Y de pronto me acuerdo de algo en lo que yo me he encontrado en mi vida profesional en determinado sitio. Cónchale, ¿qué tal si les hago una pregunta así con respecto a la materia? Es así como hago la pregunta. Pero estas cosas hay que saberlas muy bien, ¿ok? Porque esto le da datos al ingeniero si puede confiar en esa roca o no. Ese es el fin de la materia para que sepa. No es para que estén muy ilustrados y sepan que es un granito y que es un esquisto. No, 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 no. Es de cuándo puedo utilizar